Reseña sin spoilers de la película Borderlands, con lo bueno, lo malo y lo renerdo. ¿Será tan buena como el videojuego o realmente no tanto? Quédate conmigo para contestar esta pregunta. Yo soy Renerdo, comenzamos. Película recién estrenada con una duración de 1 hora con 40 minutos, la cual se encuentra en el género de la ciencia ficción, la aventura y la acción. Así que, dicho esto, empecemos con las cosas buenas. Número 1 sería el elenco, donde brilla bastante, en este caso, la actriz Cate Blanchett, que realmente físicamente se ve bastante bien. Creo que se ve mejor ahora que cuando estaba joven. Otro que también me pareció bastante aceptable su actuación fue Kevin Hart, que realmente no exagera o sobreactúa en esta película, así que también me pareció una buena participación. Pero realmente el que mantiene y sostiene esta película fue precisamente Jack Black interpretando a Claptrap, que para mí es el único personaje que realmente salva esta película. Además también me parece el mejor adaptado del videojuego. Número 2, y hablando de eso, mal que bien me parece que sí se siente, o al menos yo lo sentí, como si estuviera jugando el videojuego, sobre todo lo que es la primera parte de la película. Y esto se conecta perfectamente con el punto número 3, que es precisamente los efectos prácticos y también la ambientación, sobre todo lo que es el planeta de Pandora, que francamente es igualito al del videojuego, así que me parece que también la producción hizo un excelente trabajo ambientando este planeta. Muy bien, dicho esto, ahora pasemos a lo malo, que en este caso en el número 1 tengo lo que es el guión y la trama, que francamente es bastante sencilla y sobre todo bastante plana. Pero en este caso lo que más me molestó y creo que no funcionó fue precisamente la química entre los personajes. Que aquí, como dije anteriormente, el único que salva esta película es precisamente Claptrap, porque todos los personajes humanos realmente no existe absolutamente nada de química, es bastante inexistente y también a veces resulta un poquito aburrida y dolorosamente obvia. Número 2, la música, que aquí es muy obvio que realmente quieren repetir la misma fórmula del éxito de lo que son los Guardianes de la Galaxia. Que realmente no tengo ningún problema, pero si lo vas a hacer, mejor hazlo bien, porque en la película de los Guardianes sí acompaña bastante bien la música a los personajes, y en esta película realmente no tanto. Pero no te despegues del video, realmente te voy a decir en lo renerdo por qué pasó todo esto. En el número 3 sería el personaje de Tiny Tina, que francamente sí no se parece absolutamente nada al videojuego original, pero realmente en este caso a mí al menos no me molestó. Número 4, los efectos especiales, que francamente siento que no funcionan nada bien, sobre todo en lo que es la última parte, que realmente a mí no me convencieron tanto. Y esto se conecta con el punto número 5, que es precisamente el final. Aparte que cambia el género de película, también no me parece que sea el más adecuado para el tipo de película y el tipo de videojuego que es Borderlands. Así que la verdad, siendo sinceros, a mí no me funcionó tanto el final. Muy bien, dicho esto, ahora pasemos a lo renerdo, que aquí te voy a explicar exactamente por qué pasó todo esto. Número 1, la clasificación y el tono. Originalmente el director Eli Roth había filmado la película con una clasificación R, es decir, solo para adultos. Pero obviamente el productor Avi Arad, sí, el mismo productor de las películas del Hombre Araña, metió su cuchara y dijo: vamos a hacer una reescritura y reshoots para, en este caso, más que nada, ajustar la clasificación de la película para que sea PG-13, es decir, para adolescentes y adultos, y en este caso, pues llegar a una audiencia mucho más amplia. Pocas palabras transformaron esta película para que sea mucho más light de lo que realmente era. Número 2, también hubo cambios y reescrituras. El guión de la película pasó por varias manos, en este caso incluyendo a Craig Mazin, Oren Uziel y Sam Levinson, entre muchos otros. Además también se realizaron varios reshoots, pero dirigidos por el director Tim Miller en vez de Eli Roth, el cual ya se encontraba ocupado en otros trabajos. Y obviamente estos cambios buscaron equilibrar la acción con la comedia, y además de que fuera un poquito más light y menos ruda la película como originalmente era. Y número 3, y obviamente la composición de la música, porque originalmente era Nathan Barr, pero fue reemplazado por Steve Halbosky, el cual fue conocido por hacer la música de la película de la franquicia de Transformers. En este caso creo que no hizo un buen trabajo, porque como dije, no acompañan tan bien como
si pasa en los Guardianes de la Galaxia. Así que, en resumen, me parece que la película realmente cumple, sí se parece un tanto al videojuego y sí divierte y entretiene. Obviamente no es una obra maestra del cine, pero pues por lo menos cumple su cometido. Para mí es una película de 7.5 bastante sólido. ¿O qué piensas tú, amigo? ¿A ti te gustó la película de Borderlands? Te leo en los comentarios, así como también no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Obviamente esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo. Y te recomiendo también este video de los 3 secretos ocultos de la película Operación Cacería de Van Damme el Escamoso. Cuando veas la película entenderás a qué me refiero. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.